A lo largo de la historia, la humanidad ha sido capaz de crear obras arquitectónicas tan bellas y brillantes que cuanto más conocemos sobre ellas, más nos fascinan. Hoy os traigo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la única que ha resistido al implacable paso del tiempo, la Gran Pirámide de Keops. Más de 4000 años después de que empezaran a elevarse en medio del desierto, las pirámides egipcias continúan fascinando a todo aquel que las contempla, en especial a historiadores y científicos. Sus dimensiones colosales, el peso de los bloques de piedra utilizados en su construcción y la perfecta alineación de los monumentos plantean muchos interrogantes que siguen maravillando a los especialistas. Sin ninguna duda, es uno de los grandes símbolos de la civilización del Antiguo Egipto, y en torno a ellas se han publicado y dirigido infinidad de libros y documentales. Pero, ¿qué convierte a la Gran Pirámide de Keops en una construcción inigualable? Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba nuevas historias. ¿Empezamos? Uno de los mitos y leyendas más extendidos sobre la construcción de las pirámides de Giza es que fueron construidos por miles de esclavos. Evidencias científicas nos revelan que no fue así, sino que las construcciones fueron llevadas a cabo por trabajadores asalariados. Esta información se conoció gracias a unos escritos que se encontraron en el recinto de las pirámides y que reflejaban los horarios de los trabajadores. En estos escritos se podía ver que los trabajadores tenían un descanso a mediodía para comer, algo que en caso de haber sido esclavos no habría sido posible de ninguna manera. Además, se dice que se encontraron los esqueletos de algunos trabajadores de las pirámides y que tenían cerca del cuerpo vasijas que usaban para comer y beber mientras trabajaban en la construcción de estas, cosa que tampoco se permitía a los esclavos. Cuando se construyó, allá por el año 2570 a.C., la pirámide de Keops medía 146 metros y 70 centímetros. Debido al desgaste del revestimiento de piedra caliza que cubría toda la superficie de la pirámide y al robo de algunos de estos bloques de piedra de la punta, hoy en día la Gran Pirámide mide 138 metros y 80 centímetros. Sus lados miden 230 metros aproximadamente cada uno y ocupa una superficie igual, atención, a 7 campos de fútbol. Imagínatelo. Se estima que en su construcción se usaron nada más y nada menos que cerca de 2,5 millones de bloques de piedra caliza. Has oído bien, 2,5 millones. Y no te creas que son poca cosa, no. Cada uno de estos bloques de piedra que hay en la base de la pirámide pesa aproximadamente 17 toneladas y los de la punta unas 2 toneladas cada uno. Se estima que la construcción de la Gran Pirámide de Keops duró entre 20 y 30 años, siendo terminada en el año 2570 a.C. El reinado del faraón fue, según las fuentes que tenemos, entre los años 2589 y 2566 a.C., siendo el segundo faraón de la cuarta dinastía egipcia, es decir, gobernó durante 23 años. Por lo tanto, la pirámide, que no era otra cosa que su tumba, debería haber estado terminada antes de su fallecimiento. Los científicos han calculado que en el caso de que esta estimación sea correcta y teniendo en cuenta que se usaron 2,5 millones de bloques de piedra, se debería haber colocado un bloque cada 2,5 minutos aproximadamente. Una auténtica locura. Podemos comparar este trabajo pesado con otras estructuras. Por ejemplo, el templo de Abu Simbel tuvo que ser trasladado desde su ubicación original para no quedar sumergido por la nueva presa de Asuán. El tiempo tomado para trasladar bloque por bloque con maquinaria especial y moderna fue de 5 años. El templo disponía de 2.200 bloques de más de 30 toneladas de peso. En comparación con la Gran Pirámide, la cual se construyó con material muchísimo más rudimentario, esta se construyó en 20 años con más de 2 millones de bloques de piedra. La manera en la que se transportaron los bloques de piedra desde la cantera y se fueron apilando para acabar formando las pirámides de Giza es, sin duda alguna, uno de los mayores misterios que rodea esta construcción, pero que hoy en día sigue sin resolverse de manera oficial. Algunas de las teorías de los expertos indican que los antiguos egipcios podrían haber utilizado palancas de madera o bronce para levantar los bloques y que contaban con sistemas hidráulicos para humedecer la arena y transportar estos bloques con muchísima más facilidad desde la cantera. Pero en realidad, ninguna de estas teorías se ha podido probar hasta ahora, así que 4.600 años después, la construcción de las pirámides sigue siendo todo un misterio.
Los bloques que hoy en día se pueden ver estaban pensados durante su construcción para formar la base de la pirámide, ya que estuvo cubierta de unos 27.000 bloques de piedra caliza pulida traídos desde las canteras de la localidad de Otura, a 13 kilómetros de las pirámides. Cuando los rayos del sol incidían sobre la superficie de las pirámides, estas brillaban como si fueran auténticas joyas, creando una visión asombrosa, haciendo que pareciesen de oro. Los árabes las llamaban las luces porque cegaban al verlas. Hoy en día, muy poco queda de este revestimiento de piedra caliza y solo se puede apreciar en la punta de la pirámide de Kefren. Según se cree, este recubrimiento se perdió en el siglo XIV tras un terremoto, que hizo desprender toda la piedra caliza. Esas piedras calizas derrumbadas fueron reutilizadas y se encuentran esparcidas por los palacios y mezquitas de todo el Cairo. Nada de lo que hicieron los antiguos egipcios era casualidad, y por supuesto el emplazamiento de las pirámides de Giza en la orilla oeste del Nilo tampoco lo es. De hecho, todas las necrópolis de Egipto están situadas al oeste del Nilo, porque en el antiguo Egipto el este representaba la vida y el oeste la muerte. Los egipcios decían que, igual que el sol nace en el este y muere en el oeste, la vida también nace en el este y acaba en el oeste. Algo increíble es la precisión de la ubicación de la pirámide. Esta se encuentra alineada con los ejes cardinales, mirando al norte con un error de 5 centésimas. De igual forma, se encuentra alineada con 4 signos del zodiaco: Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Lo curioso de esto es que si se traza una línea desde el signo de Leo y Acuario, se toca la cabeza de la esfinge, cuya estructura es mitad humano y mitad león. Así, Giza es posible que funcione como un reloj astronómico, siendo los ojos de la esfinge la aguja del reloj, el cual marca ciclos de 26.000 años. Hay unos cuantos datos interesantes sobre los conceptos matemáticos y astronómicos que rodean a las pirámides de Giza. Uno de ellos es que las 3 pirámides coinciden con las 3 estrellas que conforman la constelación de Orión. Las estrellas de Orión estaban asociadas con Osiris, el dios del renacimiento y la otra vida, el protector de los difuntos de los antiguos egipcios en el más allá. Es por eso que las 3 pirámides están alineadas con esta constelación, para que Osiris proteja a los 3 grandes faraones, Keops, Kefren y Micerino, padre, hijo y nieto respectivamente. Pero estas teorías han sido criticadas, ya que las constelaciones del zodiaco se originan en Mesopotamia y fueron completamente desconocidas en Egipto hasta la época grecorromana tardía. La Gran Pirámide de Keops es impresionante por muchísimas razones, pero una de sus características más increíbles es que también puede dar la hora. La estructura actúa como un reloj de sol gigante, con su sombra indicando la hora al caer sobre marcas hechas en piedra. Por supuesto, la Gran Pirámide no es un reloj cualquiera. El nivel de sofisticación de esta construcción le permite no solo dar la hora, sino que era capaz de señalar los solsticios y equinoccios y por lo tanto ayudaba a los egipcios a definir el año solar. Otra curiosidad es la supuesta presencia del número pi en el edificio. Si se divide el perímetro de la pirámide por el doble de su altura, se obtiene el número 3,142, o sea, pi. Y por muy fascinante que pueda parecer, ya que el número pi se descubrió muchos siglos más tarde, los expertos dicen que esta es una simple casualidad geométrica, debida al uso del seked, una unidad de medida del Egipto antiguo que se utilizaba para medir la inclinación de las pirámides. ¿Casualidad? Bueno, ya sabemos cómo se las gastaban los egipcios con las casualidades. Cuando pensamos en las pirámides lo hacemos dibujando en nuestra mente un monumento de 4 lados y acabado en punta, ¿no? Pues bien, déjame decirte que la Gran Pirámide de Keops no tiene 4 lados, sino 8. Sus caras están compuestas por 2 planos con una ligerísima pendiente hacia el centro que solo se puede apreciar desde una vista aérea. El matemático y físico francés André Poisson propuso esta teoría porque en determinados momentos del año, como en los equinoccios de primavera y otoño, se producía lo que él llamaba el efecto relámpago. Esto es un fenómeno de proyección de sombras que, hacia el amanecer, durante unos pocos minutos, hacía que la mitad oeste de las caras norte y sur fuese iluminada por los rayos del sol, mientras que la mitad este permanecía en las sombras, y al atardecer se producía el efecto contrario. No se sabe concretamente si esto fue intencionado, ya que la pirámide tenía una capa que escondía los bloques de piedras, como ya hemos visto,
Pero al caer esta capa y quedar las caras de las pirámides al descubierto, se nos muestra una vez más que la capacidad constructiva de los egipcios era excepcional. Los antiguos constructores egipcios nos regalan, una vez más, otra genialidad sin igual. Pero no todas las pirámides son iguales. De hecho, al igual que con muchos tipos de edificios, hay distintas fases en la construcción de las pirámides. Las primeras construcciones no fueron las estructuras puntiagudas que suelen venirnos a la mente, sino que en realidad eran planas y escalonadas. Podemos encontrar muchos ejemplos en la necrópolis de Saqqara localizada en Memphis, la capital del antiguo Egipto. En este lugar se encuentran algunas de las pirámides más antiguas del mundo e incluye la pirámide de Zoser, que fue diseñada por el arquitecto Imhotep, siendo construida durante la tercera dinastía, entre los años 2630 y 2611 a.C., 40 años antes de que la gran pirámide de Keops fuese acabada. ¿Pero qué se esconde en el interior de la gran pirámide de Keops? En su interior se han hallado pasadizos, conductos de ventilación, una galería y 3 cámaras: la cámara subterránea, la cámara de la reina y la cámara del rey. Para acceder a esta construcción se hacía desde el lado norte, donde encontramos un pasaje descendente que se encuentra obstruido al final por grandes bloques de granito. Este pasaje comunicaba con 2 pasadizos, uno ascendente que desemboca en la gran galería y otro descendente que llega hasta la cámara subterránea. La entrada original se encuentra obstruida, por lo que el acceso actual se encuentra unos metros más abajo de esta. Esta nueva entrada fue ordenada abrir por el califa abasí Al-Mamun en el siglo IX para conocer qué había en el interior, ya que en esta época la pirámide todavía estaba recubierta de la piedra caliza blanca y no era visible la entrada original, y hoy en día sigue siendo la entrada utilizada para visitar el interior de la pirámide. La Gran Galería es un pasaje de unos 47 metros de longitud y 8 metros de altura. Las paredes son verticales y, mediante aproximación de las hiladas con las piedras escalonadas, conforman una falsa bóveda. Por su parte, la cámara subterránea es de planta rectangular, con un suelo irregular y paredes y techos planos. Esta contiene 2 habitáculos, a modo de sarcófagos, un pozo y una pequeña galería. Pero sin duda, las 2 estancias importantes de la Gran Pirámide son la Cámara de la Reina, llamada así por los árabes, y la Cámara del Rey, en el centro de la construcción. La Cámara de la Reina no se destinó a la esposa del rey, sino a una estatua Ka de este. Ka es un concepto semejante al de la fuerza vital, lo que diferencia a una persona viva de otra muerta, por lo que la muerte ocurría cuando Ka abandonaba el cuerpo. Estaríamos hablando entonces de lo que nosotros conocemos como alma. En cuanto a la cámara del rey, esta era la estancia en la que descansaría el faraón eternamente. Es de planta rectangular, con paredes y techos lisos, sin decoración, y únicamente contiene en la actualidad un sarcófago vacío de granito, sin inscripciones y depositado allí durante la construcción de la pirámide, ya que es más ancho que los pasadizos y era imposible que fuese depositado tras la finalización de toda la estructura. Este elemento fue tallado de una sola pieza de granito, por lo que, una vez más, nos muestra la gran capacidad técnica y constructiva de los antiguos egipcios. Es asombroso cómo los antiguos constructores egipcios pudieron tallar y pulir todas estas piedras con tanta precisión y exactitud con herramientas tan rudimentarias. Incluso con la maquinaria moderna nos resulta casi imposible igualar los resultados que nos encontramos en la necrópolis de Giza. Estas piedras tienen formas que encajan perfectamente unas con otras, los cortes de sus vértices son perfectos. De hecho, en el Templo del Valle, junto a la Gran Esfinge, que se encuentra dentro del complejo funerario del faraón Kefren, encontramos grandes bloques de piedra caliza revestidos con granito rosado de Asuán, a 800 kilómetros de la obra. Una de las singularidades de estas piedras es que en muchas de ellas las esquinas fueron talladas sobre las mismas piedras, algo que no solo se ve en Giza, sino que también en la isla de Pascua se pueden observar este tipo de rocas, aun siendo el punto más aislado del planeta. Otros lugares que muestran este tipo de talla son las ruinas de Machu Picchu, en Perú, la antigua ciudad de Teotihuacán, en México, y algunas civilizaciones antiguas más. Si has llegado hasta aquí, me gustaría darte un dato que a mí personalmente me hizo estallar la cabeza, pero que a ti y a mí nos demuestra lo antiquísimas que son estas construcciones. Además, te va a servir para fardar en tu próxima conversación sobre las pirámides.
Imagino que conoces a Cleopatra, ¿no? Bien, Cleopatra fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto y tras su muerte, Egipto se convirtió en provincia del Imperio Romano. Esto ocurrió en el año 30 a.C., por lo que la Gran Pirámide llevaba en pie nada más y nada menos que 2540 años. Es decir, Cleopatra estuvo más cerca de tener un móvil en sus manos que de ver la construcción de las pirámides. ¿Cómo te quedas? Lo que no cabe duda es que esta maravilla del mundo antiguo sigue siendo una de las maravillas en la actualidad, y después de tantos años en pie sigue guardando secretos y continúa fascinando tanto a científicos, historiadores como turistas. ¿Quién sabe qué será lo siguiente que nos revele este prodigio de la construcción? Mientras tanto, sigamos admirándola y, ¿por qué no?, soñando e imaginando todo lo que podría esconder en su interior. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios qué es lo que más te ha fascinado sobre la Gran Pirámide de Keops y nos vemos en la próxima historia.